Hola, hola, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parecería que estamos contando borreguitos, como cuando uno no puede dormir, pero ahí estamos. Sí, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Sí, cómo no. Bueno, pues vamos a... Hola, ¿qué tal todos ustedes? Estamos en el atrio desde la parroquia de San José, dirían aquí en San Juan de los Lagos. Es la única parroquia, la San José. Pobrecito San José, ¿verdad? Bueno, la parroquia. Pues estamos esperando que sí se escuche por ahí, mientras se van conectando algunos. Pues agradecemos hoy la presencia de un gran invitado. Estamos ahorita probando a ver si se escucha, no se oye, más o menos. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra reflexión en este tema del atrio. Primero presentando un gran invitado en este día para todos ustedes, que nos comparta parte de la sabiduría, experiencia que ha tenido en este tiempo. Agradecemos a Dios la presencia de el Padre Chuy María. ¡Pum! Bueno, pues, bienvenido, Padre Chuy María. Adelante, micrófonos para usted. Gracias, Padre Héctor. Gracias por dar este espacio, compartir contigo en esta iniciativa tan bella de llevar un mensaje de evangelio a aquellos que nos escuchan. Pues decirle que la dinámica de este programa, agradecemos al Padre Sergio Abel Mata León. Usted fue uno de los promotores vocacionales, ¿no? Sí. El degollado. ¿Estuvo de diácono? No, estaba en año de servicio y él estaba en tercero de secundaria cuando lo invité al seminario. Sí, él todavía le recuerda con mucho aprecio, cuenta su experiencia vocacional y dice que el Padre Chuy María fue quien... Él era el grupo de adolescentes. Era del grupo de adolescentes. ¿Ya tocaba, traía su guitarra o un violín? Sí, tocaba con su hermano, una amiga, cantaban ahí en el grupo. En el grupo, sí. Lo que ahora es la parroquia de... Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Sí. Ahí está Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Bueno, pues ahora queremos escucharle a usted, que se presente aquí ante nuestro auditorio. El tema del atrio es interesante, porque si usted llega a un atrio ya es una parte sagrada del templo. No puedes andar en la moto ahí en la moto, no te tienes que... Aunque muchos chiquillos agarran ahí el balón y también juegan sus canchitas, en ocasiones agarran la bicicleta, qué sé yo, en el atrio, ¿no? Pero en el atrio es el lugar del encuentro de muchas personas. En el atrio salen muchos temas a relucir, pero no son los mismos los temas de un atrio a los temas del púlpito, desde el ambón, que ya es cosa más seria. Y no queriendo decir que aquí no sea seria el atrio, pero saber que en el tema del atrio puede ser muy diversos y de diferentes enfoques. ¿Se inspira algo en lo que trabajaba Benedicto XVI con el cardenal Gianfranco Ravasi, el atrio de los gentiles? El atrio de los gentiles, exacto. Cuando estuvimos por allá en Roma, me tocó, fue el año de San Pablo. Uh-huh. Fue en el año de San Pablo. Estábamos en Roma. Estábamos ahí de compañeros, chispas. Mi padrino, Chuy María. Oye, que ¿por qué tu padrino? Pues porque me ponía en orden. Y me decía, a ver, Medina, por favor. Y bonitos recuerdos de nuestras amistades. La señora Banda, todavía Lucía, Valerio. Todos tus amigos que fuimos conociendo.
y que también me heredaste. Que grandes amigos, grandes personas y personalidades, todos ellos. Y el padre Ettore. Ettore, Madai, Macome Mai, dirían. Pero sí fue una experiencia muy interesante por Roma. Ahora sí, Padre Chuy María puede... ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿En dónde ha estado? No sé, tiene la libertad de expresar. Soy sacerdote de la diócesis de San Juan de los Lagos. Nací en un pueblo que se llama Matanzas, Jalisco, aunque Matanzas, Jalisco es jurisdicción eclesiástica de Aguascalientes. Pero yo siempre entré desde la secundaria a la diócesis de San Juan de los Lagos, seminario menor en Lagos de Moreno. Me ordené en esta diócesis en el año 1997. Y los destinos que la Iglesia me ha pedido fue el seminario menor diocesano. Después me enviaron a estudiar a Roma Teología y Ciencias Patrísticas. Regreso de Roma después de 4 años y estuve en Jalostotitlán solo 6 meses en la parroquia de la Asunción. De ahí me enviaron a el curso introductorio, pero estando en Jalostotitlán y el curso introductorio tenía otras encomiendas. Era maestro en el seminario y el responsable junto con otro sacerdote de lo que llamamos la etapa intermedia, el año que se hace entre la filosofía y la teología. Durante 3 años hicimos eso. Después de los 6 meses en Jalos, 2 meses y medio en el introductorio, me volvieron a enviar a Roma, pero en esta ocasión ya a hacer un doctorado en la misma materia, Teología y Ciencias Patrísticas. Regreso de Roma. Y antes del regreso, ya cuando estaba en la parte final del doctorado, el señor obispo, Monseñor Felipe Salazar, habla por teléfono para decirme, cuando regreses, el proyecto que tenemos para ti. Tengo un proyecto para ti. Es que inicies el Colegio Francisco Orozco y Jiménez en Lagos de Moreno. ¿Con cuántos alumnos inició? ¿En qué año fue? En el año 2010. Con alumnos no seminaristas, 5. Con 5. Y dejé el colegio de Lagos. Y dejé el colegio con alumnos no seminaristas con 260. Chispas. ¿Cuánto tiempo estuvo en el instituto? 8 años. 8 años. ¿Le tocó ahora sí picar piedra? Pues no tanto picar piedra, porque ya había un diseño muy sólido de preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara. Y entonces académicamente ya había una estructura, mediana estructura, pensada en seminario. Ahora era un colegio, el mismo seminario que seguía estudiando ahí, solo se trasladaba a esa sede, a esas instalaciones, pero con la apertura de que entraran jóvenes, hombres y mujeres a la preparatoria. Y es un proyecto que seguimos teniendo en la diócesis, ahora con otras 2 sedes. A mí me tocó abrir también San Julián, naturalmente con apoyo de el entonces padre Juan Miguel, que estaba en San Julián, pero toda la parte ya de gestión, digamos, burocrática ante la Universidad de Guadalajara nos tocó, digo en plural porque con quienes trabajábamos en el colegio revisábamos material, todo fue preparado en San Julián, pero ya la parte, digamos, dictaminatoria antes de llevarla a la Universidad de Guadalajara, lo hicimos ahí. Después abrimos a Totonilco, preparatoria en Atotonilco, y que seguimos en la diócesis con esas 2 sedes de proyecto educativo. Además de San Juan de Lagos de Moreno, que está el director general, tenemos en San Julián, tenemos a Totonilco, y creo que hay proyecto de seguir trabajando en otros. Sede. Después de esos 8 años me enviaron a la Universidad Pontificia de México, donde actualmente estoy, desde el 2010. Pero en la Pontificia está... En la Pontificia tengo varias encomiendas. No, pero ¿de qué año en la Pontificia? Del 2010 a la fecha. ¿Y 15 años entonces? No, perdón, del 2018. 18. 8 del años 2010 al 2018 en el instituto. Sí. Del 2018 a la fecha, este es mi 8º año en la Universidad Pontificia de México. ¿Cuáles son las encomiendas en la Pontificia de la Ciudad de México? Ahí soy decano
Tiene 4 decanatos la universidad: teología, filosofía, derecho canónico, que son las partes de estudios eclesiásticos. Y yo soy responsable de la parte de estudios civiles, la Facultad de Ciencias Humanidades. Y dentro de la Facultad de Teología soy el coordinador de Teología Patrística. ¿Y qué materias están de licenciatura en Ciencias Humanidades? En Ciencias Humanidades tenemos Derecho, la carrera de Derecho, tenemos la maestría en línea, en familia. Ojalá que quienes nos escuchen puedan hacer una maestría en línea. Pensando. Y si no les interesa el título... Para poder hacer la maestría deberán de tener... Para eso es lo que voy a decir. Si no les interesa la maestría, porque no tienen título de licenciatura afín a algo de lo que pedimos o lo que van a impartir, se va a recibir ahí, o no les interesa el título, o solamente tienen preparatoria, pueden hacer diplomado en familia en 2 años, sin, naturalmente, que no se van a titular, no les damos un título de maestría, se les da un diplomado en estudios interdisciplinares sobre la familia por la Universidad Pontificia de México. No hacen tesis, no hacen todo el proyecto de titulación, los varios proyectos que hay posibles de titulación. Tenemos maestría en arte sacro, todo es en línea. Esa es la ventaja. Tenemos derechos humanos, tenemos unos talleres en la línea de derecho con diferentes temas. Estamos trabajando un proyecto de licenciatura en gerontología. No lo tenemos aún, pero ya está un diseño. Un poquito más las personas. Es a la atención al adulto mayor. Hay que distinguir entre gerontología y geriatría. La geriatría requiere ser médico para poder hacer estudios de gerontología, de atención al adulto mayor unido a la medicina. El área de la gerontología es muy amplia, se puede ver el área social, el área lúdica, es decir, de diversión, de descanso, el área médica, el área de las relaciones. Y bueno, nosotros vamos a trabajar ya está el diseño, pero falta llevarlo. ¿Podría en esta nueva área que están pensando y que están trabajando proyectar, aquellos que trabajan en la pastoral litúrgica de los ministros extraordinarios de la comunión, que tienen el contacto con los enfermos o adultos? No, sin duda, pero es mucho más amplio, mucho más amplio, porque para un ministro de la comunión, ahí, bueno, vamos a abrir un tema que espero que lo cerremos. Chispas. Una de las, creo yo, de las críticas que se le hacen al ministro de la comunión o a la forma de ejercerlo, es que el ministro de la comunión está muy asociado a la parte social, porque ve la parte de la atención, que le tengan limpio, y bueno, son áreas diferentes, pero en la diócesis se combina esta parte. La gerontología es muy amplia, incluso para quienes tenemos la vida, si Dios nos lo permite, pues un día vamos a llegar a ser adultos mayores. Y es importante saber envejecer. Entonces no es exclusivo solamente para ellos, sino también cómo llegar a una vida adulta mayor de una manera digna y sana. En paz descanse, don Clemente decía: el diente miente, la cana engaña, pero arrastrar los pies y tener pelitos en los oídos, signo de vejez. Yo decía, yo tengo canas desde hace muchos años, pero dice engaña. El diente miente, pero también pelitos en los oídos. Porque todavía tienes buen diente. Como que se nota. Pero qué interesantes estas áreas, oportunidades que se están. De hecho, hicimos un estudio. Desafíos. Esto con personal del Instituto Nacional de Gerontología, no con el Instituto de Gerontología, porque eso es decir que lo hemos trabajado con el instituto, no. Con gente que trabaja o ha trabajado en el Instituto Nacional de Gerontología, hemos hecho el diseño de esta carrera. Entonces, gente experta. Ahí a mí me cambió mucho el chip
del tema de la atención al adulto mayor. Entonces, el área de atención es inmensa. Y entre las muchas pláticas que tuvimos en este diseño de la carrera, entró la parte de estadística. Y en unos 10 años, la problemática de nuestro país en este tema de atención o de necesidad de atender al adulto mayor será alto. Va a ser muy alto. En esto Europa nos lleva a la delantera de atención. Podemos conocer, ¿verdad?, sus experiencias. El tope se le llamaba bono demográfico de la juventud en el 2012. En el 2012, estadísticamente hablando, en México fue el tope máximo de jóvenes, 2012. Estamos en 2025, 2035, 2045. Cuando ahora, tú y yo necesitemos de que nos apoyen con la atención como adultos mayores. Pues ya vamos preparando desde ahorita. Claro. Se llama una pastoral o una educación preventiva, ¿verdad? De hecho, en la universidad se han dado talleres de cuidadores. En eso hay diplomado. Yo espero que pronto se abra otro en línea. Cuidadores para el adulto mayor. Nos tendrá que seguir pasando la promoción. Y eso nos ayuda a... Pues todos o muchos tenemos familiares, adultos mayores, y cómo nos ayudaría el tener herramientas para poderlos atender y que tengan una vida digna y un espacio digno. Sí, dicen que la medicina, a propósito de que días pasados estuvimos celebrando a San Pedro Esqueda, ahí aparece dentro de su historia, había muchas personas con escasos recursos, que no había medicinas. 100 años se vuelve a repetir la situación, pero decía que él recomendaba a las mamás que no tenían recursos económicos la pomada de pico. Es decir, que el niño se cayó y le sangró poquito la mano, poquita salivita de la mamá, es decir, el cariño, ¿verdad? La pomada de pico. Y lo que le llamamos también la teología de la ternura, que ese es un tema muy bello que tu servidor da en una materia que se llama Fundamentación Teológica de la Familia, y concluyo precisamente con un capítulo sobre la teología de la ternura. Yo pienso que tenemos que enlazarnos en algunos de estos días para el tema del atrio, y hay que ponerlo ese apartado, un tema del atrio, la ternura de la familia. Que ante la preocupación de la familia, recuerda cuando estábamos en Italia, en cada Pascua íbamos a bendecir las casas. Así. Muy interesante su devoción popular y muy sana, ¿verdad? Como el fuego nuevo encendido de la Pascua, de aquel sábado de gloria, de nuevo volvía a entronizarse en las casas. En algunas casas acá apagaban todas las luces y cómo iban bendiciendo al sacerdote, iluminando los ángulos de la casa, y se iba encendiendo los espacios. Y luego con gis colocar en la puerta Año del Señor 2000X. Sí. Y cómo esos momentos son importantes, ¿no? Y ahora la ternura, saber que en una familia tienen la preocupación en la bendición de las casas. Yo decía, voy a hacer, cuando estudiábamos sociología, dije, vamos a estudiar, a ver quién sí, aunque ya sabían que iba a haber bendiciones de tal hora, tal día, pero a ver, al tocar de vuelta la puerta, al abrir, qué impresión tenían con el sacerdote. El sacerdote mexicano, también había otra manifestación. Y quienes sí abrían la puerta y quienes decían, no tengo tiempo. Y me fijaba que personas de entre 25 a 45 años, aunque estuvieran en su casa, algunos no tenían tiempo, porque estaban saturados con pensar, pagar el alquiler, el auto, problemas del trabajo, el niño de la escuela, esto, lo otro. Pero saber que la ternura, el amor, el espacio a la presencia de Dios es fundamental en la familia. Bueno, pues ya pues eso hacemos ahí en la universidad, paisano. Chispas, ya vamos a entrar ahora sí propiamente el día 27 de este mes de noviembre,
¿Qué va a suceder? El Papa León XIV va a su primer viaje a Turquía. Y es muy interesante. ¿Por qué va a Turquía el Papa? Bueno, resulta que, ¿qué pasó, paisano, en el año 325? En el año 325 aparece el Gran Concilio de Nicea. Es decir, estamos celebrando 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Y qué es el Concilio de Nicea? En el Concilio de Nicea fue reunión de obispos del siglo IV, de la mayor parte de las iglesias de ese tiempo, que debatían un argumento bastante preocupante. Había una herejía, y la herejía era negar que el Hijo de Dios, Jesucristo, fuera eterno igual que el Padre. ¿Qué pasa si el Hijo no es eterno, coeterno con el Padre? Pues entonces no puede ser Dios. Y si no es Dios, ¿qué es? Hombre. Es criatura. Y entonces, una de las cosas que va a afirmar el Concilio de Nicea y que aparece en la profesión de fe que rezamos todos los domingos, se llama profesión de fe, y decimos de la misma naturaleza del Padre. Esa es la clave que dio respuesta en parte, porque se va a completar con el Concilio del 381 de Constantinopla, donde se va a añadir también el tema del Espíritu Santo, pero era lo que estaba en boga. Entonces, estamos celebrando 1700 años del Concilio de Nicea, y el Papa con este motivo va a Turquía, porque Nicea se encuentra en Turquía, y va a tener encuentro con la Iglesia Oriental, con iglesias orientales, para tocar este tema. Y no sé si sepas, y quienes nos escuchan posiblemente estarán enterados, que el Papa León XIV el domingo pasado sacó una carta pastoral, y esta carta pastoral lleva por título In Unitate Fidei, en la unidad de la fe. Y entonces, ¿qué nos une a los que creemos en Jesucristo? La fe. Y entonces tenemos muchos puntos todavía para seguir trabajando en el ecumenismo, en el movimiento ecuménico, pero sobre todo nos une la fe en Jesucristo. A la luz de los 1700 años, la Comisión Teológica Internacional sacó un documento, y el documento se titula Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, 325-2025. Lean ese documento. Y la Comisión para la Dimensión para la Doctrina de la Fe de nuestro país, dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sacó una reseña sobre este documento. La hicimos porque yo trabajo ahí en esta comisión como secretario, junto con el obispo Antonio Guadalupe Ruiz Urquín, que estudió en nuestro seminario. ¿Y dónde? En Chiapas, el de Chiapas. El de Chiapas. Él es el obispo responsable de la doctrina de la fe, y su servidor es el secretario. Y sacamos una reseña de este documento que he citado, de la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, y tratamos de responder. Nos hicimos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas a las que intenta responder este documento que sacaron los obispos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros hoy? Creo que eso es muy importante. Y entonces explora este documento cómo confesar a Jesucristo como Hijo de Dios en contextos culturales tan diversos, porque 325, 1700 años después, es muy diferente. Entonces, ¿cómo confesar hoy en contextos culturales tan diversos y en un diálogo con el pensamiento contemporáneo, cómo decir Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué significa decir Jesucristo
es el Hijo de Dios. No, tiene tantísimas... De eso trata el documento. Consecuencias. Y es una de las muchas cosas que se estudian cuando se es patrólogo. No leen, diría por ahí un famosísimo sacerdote de San Juan. O también nos podemos preguntar, paisano, bueno, ¿y por qué necesitamos un Salvador? A eso responde también el documento. ¿Y Jesucristo cómo es Salvador? ¿Cómo confesar hoy, 2025, a Jesucristo? ¿Qué desafíos actuales enfrenta el decir soy católico, soy cristiano, creo en Jesucristo, que es el único Salvador? ¿Y cómo podemos actualizar la fe de Nicea, es decir, la profesión de fe que hacemos todos los domingos, en nuestra vida de todos los días? El pasado sábado, que fue víspera de la fiesta de Cristo Rey, y también celebrábamos ahí a San Pedro Esqueda el día 22, el señor obispo don Leopoldo en la homilía dijo una frase interesante. No es en debate ahorita, pero decía: contemplemos a Cristo, ahí está entronizado Jesucristo en el templo de San Pedro Esqueda, contemplemos a Cristo y recordemos que lo que nos salva no es solamente su sufrimiento, sino su amor. Él nos ha salvado por amor y no por sufrimiento. Y a la mente me detonó muchos pensamientos. Porque nos ama, sufrió. Porque nos ama, sufrió. Pero primero es el amor. Claro. ¿Y por qué se encarnó? Por amor, por amor. ¿Y cómo se hizo cercano a los demás? Con caridad, con misericordia, con amor. Y luego San Juan de la Cruz. Y al final seremos juzgados en el amor. Vean qué interesante. Yo les decía a algunas personas: ¿quién está sufriendo aquí? No levante la mano para que no se delaten, pero hay mucho sufrimiento. Pero de todo ese sufrimiento que tenemos, de todo ese sufrimiento que hay, ¿cuánto está unido al amor? O sufro por sufrir, o sufro por qué. Y Jesús amó y sufrió por nosotros, pero primero nos amó. Y todo bien. Y bueno, y aquí yo diría también algo del periodo patrístico. ¿Por qué defendieron con tanta fuerza creer en Jesucristo como el único Salvador y afirmar que Jesucristo es Dios, que es eterno junto con el Padre? Por amor a la fe. Defender la fe. Y hubo un debate que duró varias décadas, donde incluso pues había obispos herejes, obispos que fueron depuestos de sus sedes episcopales precisamente por negar la divinidad en Jesucristo. Y entonces, recordar los 1700 años del Concilio de Nicea, pues también es una manera de refrescar y redescubrir, una oportunidad de seguir redescubriendo esto que nosotros creemos. Creo que va a valer mucho la pena los discursos que haya en este viaje apostólico, primer viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía. Ojalá que los podamos seguir. Inicia su viaje el 27 de mayo. Los mensajes, sin duda que intuyo, no quiere decir que sepa lo que va a pasar, pero esta carta apostólica que sacó el Papa el domingo pasado, pues es coyuntural, como una manera de ambientar, de preparar lo que va a ser este encuentro. Y yo creo que será un parteaguas esta carta sobre lo que podría dar de mensaje nuestro Papa León XIV. El día 27, justo el día que el Papa tiene el viaje, su servidor tiene una conferencia en línea que se va a dictar en la Universidad Unicervantes de Colombia, que es de la Orden de San Agustín, justo de la comunidad religiosa a la que pertenece el Papa León XIV. Y me han pedido como temática de esta conferencia que hable sobre los desafíos que tiene hoy el Concilio de Nicea, pero desde dos puntos de vista: la unidad y la ortodoxia. Y entre las cosas que espero tratar en esa conferencia es qué aporta el Papa León XIV
con su carta pastoral, que es muy breve, son 10 paginitas. 29, ¿verdad? 27 tengo la conferencia. Ojalá que lean también la carta apostólica Unidad en la Fe del Papa León XIV, que sacó en la fiesta de Cristo Rey. Muy coyuntural, y hay que verlo desde la providencia, cómo se van conjuntando los acontecimientos. Creo que de aquí y de todo lo que nos ha expresado van a salir muchas preguntas, pero también muchas reflexiones para nuevos programas. Yo pienso que va a ser también a distancia, podríamos realizar, y también cuando venga por acá, que se dé una escapadita, que saber que aquí tiene un espacio. Una de las cosas que más me han sorprendido de nuestra fe es como en el credo, dentro de esos dos concilios, Nicea y Constantinopla, se fue fraguando el credo que nosotros oramos. Cuando te acercas a una persona y le dice, oiga, ¿y usted en qué cree? Cuando alguna persona no católica le dice a un católico, en ocasiones la persona se asusta y no sabe responder, y yo les digo, no se preocupen, ¿en qué cree? Diga, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y que ore todo el credo. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. En la y iglesia. Muchas veces a la hora de estudiar el credo no es sencillo, ¿eh? No. Es todo lo que está detrás. Pero existe un símbolo de fe que se llama el símbolo atanasiano. Se creía que era de San Atanasio, que lo había hecho, no es cierto, pero lo conocemos como el símbolo atanasiano, o con sus primeras palabras, quicunque, cualquiera, eso significa. Ese es un símbolo de fe catequético, a propósito ahora de nuestro encuentro. Y entonces es expresar y dar a conocer tu fe, pero como catequesis. No tiene conceptos filosóficos, no tiene conceptos teológicos. Por ejemplo, dice, creo en un solo Dios que es Padre, creo en un solo Dios que es Hijo, creo en un solo Dios que es Espíritu Santo, creo en un solo Dios que es... Entonces es una catequesis. Entonces si nos cuesta trabajo entender el credo niceno-constantinopolitano que rezamos los domingos, yo les digo a alumnos, sacerdotes o seminaristas, se les complica dar una catequesis del credo, usen el atanasiano. Bueno, como un tip. Tú que eres catequeta, paisano, diga, no lees. Y si lees, no se te entiende. Pues vamos a ir agradeciendo al Padre Jesús María. El tiempo se nos ha ido, ya casi el avión empieza a volar, por eso la premura de ir cortando este programa. ¿Alguna palabrita, alguna frasecita que al público quisiera, aquellos que en su fe tienen muchas dudas, algún libro que les pudiera recomendar, que estuviera un poco accesible, tal vez algunos de la patrística estén o no editados, o algo que nos pudiera regalar? Bueno, lo primero, si tienen dudas en su fe, qué bueno que tengan dudas. Bravo. El que no duda, no crece. No crece. Tener preguntas, y si esas dudas incluso te llevan a sentirte frío en tu vida de fe, también ese es un buen camino. Pero hay que darse la oportunidad para encontrar una respuesta. Y a lo mejor pueden acudir ustedes a personas no adecuadas, no idóneas, que no dan respuesta a lo que tú te está moviendo en tu mundo interior, pues acude a otra persona, no quedarnos con la primera. Pensando en literatura, podría pensar en unos videos muy bellos que sugiero, son 10 videos en CD, y pueden encontrar el texto también de esto, de el señor obispo Robert Barron. Es un americano originario de la arquidiócesis de Chicago, fue auxiliar de Chicago. Ándale. Ahora tiene una diócesis cerca de New York, no recuerdo el nombre, Rochester, puede ser. Bueno, pero ustedes pueden buscar en internet, que él es muy activo, paisano. Está. Te gana. Ah, es el que... El que hizo los videos de catolicismo. Sí, él es. Entonces sus videos se llama catolicismo, pero el video le puedes poner subtítulos
en muchas lenguas. Son 10 videos que toca temas: iglesia, Jesucristo, sacramentos. Además de estar súper bien editados, con un lenguaje muy sencillo, creo que nos ayuda a conocer nuestra fe. Podrá dar respuestas. Una iniciativa que tu servidor tiene, y lo propuso ahí a los miembros de Pastoral Profética del Episcopado Mexicano hace unas 2 semanas, yo les propuse desde la doctrina de la fe. Primero, coincidimos en que es importante que tengamos una página web de la Pastoral Profética, y la vamos a tener en breve, y eso tiene que ver con lo que tú haces aquí en la diócesis y en la provincia y a nivel nacional. Teniendo nuestra página, queremos abrir un chat para que hagan preguntas. Precisamente esto. Entonces, ya que tengamos que lancemos esta página, podrá haber cuestiones de este tipo. Todavía no está diseñado al 100%, pero esa es la intención, que también demos desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, concreto Pastoral Profética, que abramos un chat de diálogo para quienes tienen dudas en su vida de fe y puedan encontrar una respuesta pertinente. Ese es un proyecto que tu servidor ha hecho. No, pues, felicidades, Padre Jesús María. Pues ahorita nos va a dar la bendición a todos los que estamos por acá. Les pedimos que si pudieran compartir el programa, ahí se los dejo de tarea. Gracias a todos. Ciertamente estas horarios no siempre lo hacemos 9 de la noche, 9:30, 10 de la noche. Es cuando otros están más acostumbrados a entrar, pero cuando hay oportunidad, a la hora que sea. Muy bien. Le pedimos la bendición, por favor. Haciendo memoria de San Francisco, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Que el Señor les muestre su rostro. Amén. Que el Señor les dé su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y gracias por este espacio. Pues muchas gracias el tenerlo aquí, desde cuando ya lo teníamos en el pensamiento y ahora ha sido una realidad. Agradecemos de todo corazón al Padre Chuy María. Es uno de los sacerdotes de San Juan de los Lagos que tiene el estudio. Se le dio la oportunidad del doctorado en patrología patrística y que ahora presta su servicio en la Universidad Pontificia de México. ¿Ya van cuántos años dijimos? Este es mi 8º año. 8º año. Pues que siga dando mucho más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Muy bien. Vámonos, paisano.